Ética, como dijo Toño correctamente, es una parte de la filosofía. Y la ética estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. Eso fue lo que te faltó. No estudia la bondad o maldad, porque no existe, de los actos del hombre. Por ejemplo, respirar, la digestión, dormir, son actos del hombre. Y no son actos libres. Son actos determinados, forzosos por la naturaleza, porque si no te mueres. Entonces, pero por ejemplo, amar, estudiar, trabajar, decidir, comprar, responsabilizarse de algo, negarse a algo, afirmar algo, creer, todo eso son actos humanos, libres. Entonces, la ética no sanciona los actos del hombre, eso los estudia la biología. Y puede haber una mala digestión o una buena digestión, eso lo estudia la biología o la gastroenterología. Pero cuando los actos humanos son libres, son los actos propios del ser humano en cuanto ser humano, no en cuanto animalito, ¿sí? Bien, los actos que estudia la ética no son los actos que estudia la biología, son los actos que estudia la ética. Por eso la ética se ocupa solamente de definir si una decisión es buena o mala, es correcta o incorrecta. Pero ¿en función de qué? En función de que algo es bueno o algo es malo. Exclusivamente hay un criterio, solo un criterio. Algo es bueno o algo es malo, no por las leyes de un país. Las leyes de un país no definen la bondad o maldad de los actos humanos. Aunque intenten definirla, aunque crean que así lo han definido, el Congreso Constituyente, o como le quieran llamar, de ningún país puede definir el bien y el mal. Para empezar, no tienen derecho a hacerlo. No se constituyen en asamblea legislativa para definir el bien y el mal. A lo único que tendrían derecho es a apegarse a la ley natural y cumplirla, porque la ética ya está escrita. ¿Cuál es el primer libro o el primer lugar en donde se escribe la ética? La Biblia. Bueno, sí, el lugar físico donde primero se escribe está bien contestado en los 10 mandamientos, pero hay algo anterior a los 10 mandamientos, en el corazón del hombre. Pero más que en el corazón, en la conciencia. En la conciencia del hombre. Dios nos dotó a todos los seres humanos de algo que se llama sindéresis. Y la sindéresis es la incapacidad para escapar del juicio de nuestra propia conciencia. Cuando hacemos algo malo, desde chiquitos, la conciencia remuerde. Claro, esto requiere una formación ética por parte de los padres. De hecho, la principal formación que a los padres nos toca dar es la formación de una conciencia recta e ilustrada. Porque si la conciencia no se forma, puede deformarse de muchas formas. Puede haber conciencia laxa, entonces todo cabe, cualquier cosa. Puede haber conciencia rígida, entonces nada cabe, hasta matar una mosca es un acto criminal. O puede haber conciencia contradictoria, como por ejemplo hay diputados que se están desgañitando por proteger a las especies en extinción, pero también se están desgañitando para matar bebés no nacidos. Protegen especies animales y quieren acabar con la especie humana. Entonces hay una conciencia contradictoria, incongruente. Puede haber una conciencia perfeccionista, una conciencia demasiado permisiva, una conciencia patológica, obsesivo-compulsiva, cuadriculada, que no entiende que hay reglas que tienen excepciones y que muchas veces la excepción confirma la regla. En fin, se pueden dar muchísimos problemas con la propia conciencia, pero la conciencia existe y es el primer lugar donde Dios inscribió la ley natural.
y la ley divina. Entonces podemos decir que el adulto ético es la huella divina en la conciencia del hombre. Pero esta conciencia divina, esta huella divina en la conciencia del hombre, puede estar obstaculizada, sepultada en un montón de merde, ¿no? Por las costumbres del momento actual, ¿no? Puede estar sepultada por los mitos de la época, por las costumbres, por la permisividad de los gobernantes, por la injusticia de esos mismos gobernantes, por las tiranías o por las sociedades demasiado permisivas, en donde cualquier cosa se vale hacer sin que ya a la mayoría la conciencia le remuerda. Pero de todas maneras, se puede dar el caso. Yo asisto actualmente con mucho gusto a ver un video, una serie de videos de un señor que se llama Eric, se me escapa el apellido en estos momentos. Es un famoso locutor mexicano que llegó a ser famosísimo por su homosexualidad, por la defensa de su homosexualidad, por su manera de drogarse. Fue a dar 6 veces al hospital por exceso de drogas, hasta que hace poquito, hace unos meses, lo entrevistan en Televisa y él empieza a hablar y la entrevistadora se va de espaldas, casi le da un infarto, porque él dice: no estoy de acuerdo con que el gobierno mexicano quiera imponer la ideología de género. Y entonces, ¿es que tú no eres homosexual? Y él dice: mi homosexualidad forma parte de mi pasado. Ahora soy un católico convertido, convencido. Bueno, pero tú eras adicto a la cocaína y las metanfetaminas y esto y lo otro, lo demás allá. Forma parte de mi pasado. Nunca me sentí bien en el reventón. Nunca estuve de acuerdo conmigo mismo. Llegó un momento en que yo me veía al espejo y me daba pena conmigo mismo, con mi forma de existencia. Entonces esto demuestra que en un hombre tan corrompido, que es drogadicto, mujeriego, hombreriego, porque chutaba para los dos lados, ¿sí? Adicto en gran escala, que estuvo a punto de morir 6 veces, hospitalizado por sobredosis, promotor de la homosexualidad a gran escala, porque es un locutor muy famoso, con mucha influencia social en México y en otras partes de la tierra. De pronto, él dice: tuve una experiencia religiosa cuando estaba a punto de morir. Yo sentí la presencia de Cristo en mi mente, en mi corazón. Yo no lo pedí, simplemente Él me llamó a formar parte de los hombres que adoramos en Cristo al Dios único y verdadero, en el que a todos nos convendría creer y en cuya redención tendríamos que apoyarnos para vivir felices. Así fue su discurso más o menos. Y la locutora se le quería tirar a la mandíbula y darle un gancho al hígado con un guante de acero, ¿no? Pero tuvo que tragar camote, ni modo. ¿Sí? Sí, cosa que me dio mucho gusto ver la cara de la locutora. Bueno, cómo me divertí esa mañana, ¿no? ¿Sí? Porque no daba crédito a que el peor de los mortales ahora fuera un buen católico. Y termina Eric diciéndole: y le doy un buen consejo, mete la mano al bolsillo, saca un rosario y le dice: récelo, para que sea buena persona. ¿Qué le quiso dar a entender? Pues que usted es una hija de la, ¿no? ¿Sí? Para que sea una buena persona, tome y récelo, se lo regalo, ¿no? A mí me salvó la vida, tanto físicamente como espiritualmente. Después lo volvió a invitar otro señor, y bueno, a ver si logramos en esta semana pasarles, aunque se apeñuzquen aquí a verlo, vale la pena que lo vean, o tal vez se los mando a su correo electrónico y veanlo. ¿A qué viene a colación esta breve historia sobre este personaje? A que en el peor de los mortales, en la peor de las prostitutas, bueno, pensemos en María Magdalena, en la mujer adúltera del Evangelio, al que Cristo le tiende la mano y le dice: mujer, levántate, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Y luego aquella otra mujer que se le acerca un poco antes de su muerte y le unge la cabeza y los pies con aceite carísimo
y los fariseos protestan. Sí, cuando menos hay 3 prostitutas que se acercan a la vida de Cristo, y las 3 son selladas en la conciencia, deslumbradas, y quieren convertirse para ser felices por el resto de la eternidad. Por esa razón, entonces, la definición de ética es perfecta. Una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función del último fin. El último fin ya lo vimos en la sesión del domingo a fondo, que consiste en esas 4 cosas que ya expliqué ampliamente, ¿no? El conocimiento y la posesión de Dios y del universo entero, como Dios lo conoce y lo posee. Dicho rápidamente, un tema que ya analizamos. Bien, entonces ese es el adulto ético. Si nos pasamos unas láminas adelante, por favor, vean una lámina que se llama adulto AP, adulto padre ético. Está en azul intenso, tiene la Estatua de la Libertad en verde, las tablas de la ley, y vamos a ver rápidamente sus características. ¿Cómo es un adulto ético centrado en virtudes y valores universales? ¿Tú ya la encontraste? Muy bien. Ayúdale a tu marido que parece que no la encuentra. ¿Sí? Bien. El adulto ético, centrado en virtudes y valores universales, es una persona austera. O sea, no vive con lujos, ni en la ropa, ni en su auto, ni en su casa, ni en su forma de gastar el dinero. Es austero. Es veraz. ¿Qué significa la palabra veraz? ¿Dice la verdad? No, eso no significa veraz. Veraz no significa auténtico. ¿Qué dice la verdad? Eso sí, veraz significa persona que invariablemente dice la verdad, porque la verdad no peca, pero pica. ¿Sí? Y en muchas ocasiones yo he sostenido, ay Juan Bosco, pero ¿por qué me dices eso tan feo? Pues mira, porque prefiero lastimarte con la verdad que matarte con mi silencio o con mi complicidad. Eso es una persona veraz. Es una persona sencilla, se adapta a cualquier lado, a cualquier parte. ¿Sí? Me pitorreo de muchos colegas míos que para venir a Los Ángeles a dar una conferencia exigen hotel de 5 estrellas y limusina a la puerta y chofer y no sé cuántos rollos más. ¿Sí? Y claro, ahí el sonso que se los paga, ¿no? Falta de sencillez. No estamos hablando de una persona ética. Leal. La lealtad significa que respeta intensamente, con entusiasmo, todos los lazos afectivos que ha creado a lo largo de su vida. De tal manera que tener un adulto ético como amigo es un tesoro que no se paga con nada. Es invaluable. Un verdadero amigo es leal. La lealtad podría decirse que es uno de los símbolos fundamentales de la eticidad de un adulto. Es fiel, aquí en el sentido conyugal, es fiel. ¿Por qué? Porque más de una es multitud, más de una es un mitin. Entonces, una persona adulto ético, ¿cuántas mujeres tiene a la vez? Pues una. Luego entonces, el sello de la eticidad es la monogamia, tanto para hombre como para mujer. Un niño con una niña con un niño por el resto de la vida y se acabó. Nada de que yo llamo a todas las chicas mi amor porque si no hay peligro de ninguna equivocación. Como dicen los machos de por ahí. Es honesto. ¿Qué quiere decir honesto? A ver. Honesto quiere decir que es lo que parece ser. Y lo que parece ser es. ¿Sí? Muchas veces no entendemos la palabra honestidad y creemos que una persona honesta simplemente no es ratera. No es. El concepto de honestidad es muchísimo más amplio que el mero hecho de no robar.
La honestidad quiere decir que aquello que parece ser, es. Y aquello que es, parece ser. ¿De acuerdo? No basta con ser la mujer del César. Se comporta como tal. No basta con ser sacerdote. Se comporta como tal. No basta con parecer monja. Es una monja. No basta con parecer la esposa de alguien. Es la esposa de alguien. Y viceversa. Y además se puede comprobar en cada una de sus acciones. Es diligente. ¿Qué significa diligente? Bueno, pues les pido que se acuerden de las películas de vaqueros, de La diligencia de John Wayne, ¿no? Que siempre estaba un conjunto de caballos, creo que se movían con 8 caballos las diligencias, sobre todo las grandes. Llegaba la diligencia con los caballos a punto de reventar, ¿sí? Y luego el cochero nomás daba un jalón a algún artilugio, se caía el tren de jale e inmediatamente enganchaba al otro conjunto de caballos y salía a disparar, porque además ahí venían los indios, ¿no? Entonces, por eso se llamó diligencia. Entonces, una persona diligente es la que siempre está lista. Es el niño que no tienes que decirle nunca que se levante. Es el niño al que nunca le tienes que decir que haga su tarea. Es la persona que tiene una deuda y nunca le tienes que decir que pague. Es la persona que siempre está dispuesta a servir. Diligente. También se dice acomedida. Cuando yo era niño le aprendí a mi padre cuál era el saludo de un varón. Llegaban las visitas a mi casa, desde los 3, 4, 5 años me aprendí de memoria la fórmula de don Salvador. A ver, hijo, ¿cómo vas a decir cuando llegue tu tío fulano? O cuando llegue un desconocido, o cuando llegue uno de mis obreros, zarrapastroso, maloliente y naco. ¿Cómo le vas a decir? Ah, pues mire usted, buenas tardes, esta es su casa, yo soy Juan Bosco Abascal Carranza, para servirle a usted. ¿Qué se le ofrece? Le toma su abrigo, su sombrero, su bastón, en aquella época se usaban, ¿no? ¿Sí? Y te pones a sus órdenes. ¿No? Bien, y eso se volvió un hábito, cuando menos en los niños de mi generación. Por eso éramos diligentes y se quedó como una manera de ser para el resto de la vida. Ahora le dices a un niño, mijito, ya voy. ¿Y cuándo va? No va. Por favor, mijito. Ay, mamá, qué lata das. Ahorita. Y finalmente, de las que están aquí, a pesar de que podríamos haber puesto 300, pero escogí las 9 más contundentes, hablaríamos de que el adulto ético es una persona que ejerce autocontrol. El PA ejerce control sobre otros. Si el egoestado empieza con una P, se ejerce control sobre otros. PP, control por la fuerza. PA, control racional. PN, control por las emociones. Pero cuando empieza con una A, no hay control sobre otros. No le interesa eso. Al adulto ético le interesa únicamente su autocontrol, pero no controlar a otros. ¿Correcto? Así que olvídense de controlar a sus hijos. ¿Estás queriendo decir que las mujeres no son éticas? Es su talón de Aquiles. ¿Sí? De hecho, la primera criatura que rompe con la ética de Dios, pues es una mujer. Hijas de Eva. Entonces toda mujer controladora es proporcionalmente no ética en la medida que es controladora. Y una mujer realmente ética lo es en la medida en la que deja de controlar. Laissez-faire, laissez-passer tampoco es un extremo. Pero no anda con el chicotito de Juan Derecho, ¿verdad? ¿Sí? Suban, bajen, rebarran, corran, muévanse, acuéstense, limpien, aspiren, pongan. ¿No? ¿Para qué? Entrénalos, enséñalos, pero sobre todo a hacer que quieran la tarea que les corresponde hacer.
Un niño que hace las cosas porque tiene que hacerlas, no está educado, aunque las haga. Porque cuando Don Gato se vaya, el ratón se comerá el queso. Puede estar domesticado, pero no educado. Generalmente una mujer, una mamá controladora, no educa. Una mamá controladora domestica. Así que, señoras, por favor, dejen de controlar. Si quieren ser muy felices y tener hijos felices. Mejor entrenen, den caricias, den tiempo, den reconocimiento, negocien límites, opónganlos, cobren las consecuencias con una enorme sonrisa, pero no griten, no se enojen y no den órdenes, no se necesitan. Cuando se es un padre educador, no se requieren dar órdenes, sobre todo cuando los niños ya entienden. Y los niños entienden mucho antes de que nos los podamos imaginar entendiendo. ¿Por qué muchos adolescentes o adultos no entienden? Porque los papás creyeron que no entiende y los tratan como si no entendieran y en efecto no entiende. Es un burro. Es un burro, pues ya se le queda el burro, ¿no? El más burro es piropo. Mira cómo mueve las orejas. ¿Sí? Te están cayendo muchos 20. Sí, no, así me decían. Imagínate. ¿Sí? Bueno, pues qué bueno que te estás dando cuenta para que no lo repitas con tus hijos. ¿Sí? Bien, el adulto, aquí viene el momento más interesante de definir el adulto. El adulto empieza por ser una persona justa, dueña y practicante de la virtud de la justicia. Definamos justicia como virtud. Justicia es el ánimo perpetuo de reconocerle y darle a cada quien lo que le corresponde, buscando siempre ejecutar el máximo bien posible. Ese es el acto de justicia. Reconocerle y darle a cada quien lo que le corresponde, haciéndole el máximo bien posible. El otro día, cenando, Toño me dijo que le daba mucho gusto cada vez que yo platicaba algo de mi papá. Bueno, pues les voy a platicar algo de él. Ya sé que te da gusto y lo que les voy a platicar es un homenaje a él. Y hablo de la justicia, que era una de sus características primordiales. Cuando yo cumplo 15 años, un 11 de marzo de 1958, matemáticamente ese día, nos llama a los 11 que ya éramos y nos dice, les tengo una noticia buena y una mala. Y tú como primogénito, Juan, escoge cuál quieres primero. No, pues la buena, para aceptar la mala con menos panza herida, ¿no? O hígado crecido. Bueno, pues la buena noticia, queridos hijos míos, es que el último de mis obreros hoy firmó las escrituras de su casa. Estamos hablando de 200 obreros de la industria de la tipografía, de la industria editorial. Pero si comparamos las casas que ellos tenían con lo que ahora tiene un obrero de ese mismo nivel, pues las que hoy tienen se llaman perreras y no tienen más de 40 metros cuadrados, si bien les va. Ya las muy grandes, 60 metros cuadrados. Y andan sobre un costo de, digamos, $30,000. Ya, pero las casas que los obreros de mi papá adquirieron, ¿sí?, a precio de ahorita, estamos hablando de arriba de los $150,000, la más baratita en estos momentos, y en barrios de clase media. Mi padre, manejando la editorial con un espíritu profundo de justicia, procuró, por justicia social, con la encíclica Rerum Novarum en la mano, que todos sus obreros tuvieran casa propia. Y yo le pregunto, ¿y por qué tus obreros tienen casa antes que nosotros? Ya me imagino cuál es la mala. Pues sí, mijito, nosotros seguiremos pagando renta. Porque sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social.
Ese es lo que realmente es una persona justa. Sí, como 5 años después, cuando yo ya no vivía con mis papás, ya la casa era de ellos, de mis papás. Pero ninguno de nosotros aspiramos a que nos escriturara una casa. ¿Sí? Porque eso, desde muy chiquitos entendimos que lo justo era que cada uno de nosotros la consiguiera con sus propios esfuerzos. Pero él sí vigiló, si tus hermanas no se casan, ellas tendrán su herencia. Pero ninguno de ustedes 8 labregones la van a tener. Su única herencia es la educación. Orar, a ganarse la vida por sus propios medios. Ese espíritu de justicia, imagínenselo en la mitad de los empresarios más uno, en cualquier país de la tierra. ¿Cómo sería ese país? ¿Cómo sería? Trate de imaginarlo. Un país cualquiera en donde están dirigidas las empresas con este concepto de justicia. ¿No hace falta? En grado patético, terrible. Bueno, de hecho, si analizamos bajo este concepto el fenómeno migratorio, independientemente de que hay muchos mafiosos metidos ahí y de que los están financiando con fines políticamente demasiado corruptos, la realidad es que la forma de manejar la riqueza de los grandes ricos del planeta tiene en el hambre a 3/4 partes de la población del planeta. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, hagamos cuentas. Voy a decir 6 cosas, y si alguno de ustedes no tiene estas 6 cosas, levante la mano. Casa, rentada o propia, vestido, sustento, salud, trabajo y recreación. Todos los que están aquí tienen esas 6 cosas, ¿sí o no? Pues los felicito porque pertenecen al 6% de la humanidad. Solo el 6% de los habitantes de la Tierra tienen estas 6 cosas al mismo tiempo. ¿Son ricos? Somos ricos. Tenemos casa, vestido, sustento, trabajo, salud y recreación. Somos ricos. Aunque no tengamos $1,000 millones en el banco. A lo mejor ni 1,000. Pero esa es la verdadera riqueza. Y los otros 94 habitantes de la Tierra de cada 100 pueden tener alguna de estas 6 cosas, pero no las 6 cosas a la vez. ¿Y por qué es tan brutalmente desproporcionada la riqueza de la Tierra? Porque las naciones no están gobernadas, porque los bancos no están gobernados, porque los recursos naturales no están explotados con un espíritu de justicia. Vean la enorme importancia que tiene entonces el egoestado ético. No importa que los otros no lo sean, seámoslo nosotros. No podremos cambiar el mundo, no podremos cambiar ni siquiera los habitantes de esta cuadra o de nuestro barrio, pero con que nuestros hijos aprendan la ética es suficiente. Bien, ese es el adulto ético acerca del cual estaba yo diciendo que la justicia es lo primero que busca. Porque lo dice la Biblia, además, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Ahora bien, fíjese la cadena de bienes que engendra un adulto ético. La justicia engendra la paz. No hay una sola guerra en la historia de la humanidad que no haya sido causada por un estado de injusticia. Cualquier guerra se genera por un estado profundo de injusticia. Ya sea que se aproveche para lograr derribar una monarquía, como en el caso de la Revolución Francesa, o de la Revolución Mexicana, o de la Revolución Rusa, que son los malos poderes luciferinos del planeta, pero son los que aprovechan las condiciones de injusticia para hacer sus revoluciones. Y hay en otras ocasiones en que no se necesita que alguien se aproveche para generar un movimiento de protesta basándose en la injusticia. Entonces, la justicia engendra la paz. Y de la paz nace la libertad. En la inmensa mayoría de las ciudades mexicanas ya no tenemos libertad.
Todavía cuando mis hijos eran adolescentes íbamos con mucha frecuencia al teatro o al cine, llegábamos a altas horas de la noche o de la madrugada a la casa. Ya no nos atrevemos a hacer eso. Hemos perdido la libertad de movimiento. Somos prisioneros en nuestras propias ciudades, en nuestros propios barrios. Y para entrar a mi propia casa tengo que cruzar 2 vallas de seguridad. Y si no traigo una tarjeta de acceso, no me dejan entrar. O sea, no puedo levantar la barra de acceso. ¿Por qué? Pues porque no hay justicia, no hay paz, y si no hay paz ni justicia, pues no hay libertad. Y si no hay libertad, el amor se vuelve imposible. El amor al prójimo no es posible. Escenas como esta: oye, es que hay un señor que está pidiendo un aventón, y se te ocurra levantar. Puede ser un asaltante, puede ser un secuestrador, te puede pasear por los cajeros. Así que, sorry, déjalo, vámonos. Por simplemente legítima defensa, pero vean cómo empieza la cadena. La cadena empieza porque no hay adultos éticos que en su mayoría funden un lugar, un barrio, una colonia, una empresa, una nación en la cual lo más importante sea la justicia. En síntesis, la justicia engendra la paz, de la paz nace la libertad, de la libertad surge el amor. Así que el amor es un asunto de justicia. Así que, señores casados, voy a decirles algo muy rudo. Señoras casadas, algo muy triste. Si ustedes no son justas con su cónyuge, el amor no es posible. ¿Y cómo es el mexicano injusto con la cónyuge? Con cosas como esta: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, por ejemplo. Piénsenlo. Hay infinidad de cosas en la cultura mexicana que son actos de injusticia contra el cónyuge. El marido tiene sus cuentas aparte y él maneja su dinero. ¿Cuál es el primer acto de justicia de una persona casada? Que es ética. Se pierde, se abandona el sentido de lo mío para entrar al sentido de lo nuestro. No solo, ¿qué es lo que le da el amigo a su amigo? Le da lo que tiene: su camisa, su ropa, su posada, su dinero, trabajo, lo que tiene. Pero ¿qué le da el cónyuge a su pareja? ¿Qué le da? A ver, tache. Le da lo que es. Lo que es. Cuando yo me caso, me entrego yo. Yo. Cuando ella se casa conmigo, se me entrega ella. Y por lo tanto, ¿qué delito cometo cuando veo a otra mujer con mal deseo que no es la mía? Aparte del adulterio, cometo una injusticia, un robo, una violación a mi promesa solemne de que yo estaré contigo en la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, la fortuna, el infortunio, etcétera, hasta que la muerte nos separe, un ratito nada más. ¿Por qué? Porque no entiendo que el amor puede culminar en nuestras vidas, puede llegar a nuestras vidas, sí, y solo si practicamos la justicia. Así que yo les ruego revisar qué tan justos son con su cónyuge. Momento a momento. El amor es justo. Y repetimos el concepto de justicia. Darle y reconocerle a mi cónyuge estrictamente lo que le corresponde, buscando hacerle el máximo bien posible. Y el máximo bien posible es que, salvo el cepillo de dientes y la pantaleta, todo lo demás es nuestro. Y no me salga como aquel cuate que decía: no, pues entonces le voy a decir a mi esposa que nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Qué generoso, ¿verdad? Por eso es la mayoría de divorcios. Sí, claro. Así Porque es. se pierden esas palabras. Así es.
se pierde la ética del matrimonio. Y la ética del matrimonio empieza por ser una relación de justicia. No es justo que la mujer pueda sola con todo el quehacer de la casa. No es justo. No es justo privarla del acceso a la computadora, al celular o a mis cuentas. No es justo. Todo acto de reserva, todo acto que evita que ella conozca las cosas como son a fondo, sin claves de acceso, sin misterios, transparente. Una relación de justicia conyugal es transparente, sin recovecos, sin claves hexadecimales para que si intenta entrar, hasta la computadora se bloquea o el teléfono se destruye, ¿no? Como en Misión Imposible. ¿Sí? Está claro. Protesten. Un huevazo, a ver. ¿Sí? Y si no van a protestar, por favor, acéptenlo. Este es el adulto ético. ¿Sí? Y ahora, en un momento más, pues le va a tocar calificarlo al ojo de el compañero. ¿Cómo que 80 si ni a 30 llegas? Y nos pasamos a otro estado radicalmente distinto. El siguiente estado del adulto es el que vamos a conocer con el nombre de adulto técnico. Ahí está la lámina en azul intenso, pero más clarito que el anterior, que dice AA, adulto-adulto. El adulto técnico, que ante todo es eficiente. Eficiente. ¿Cuál es el propósito central del adulto técnico? El propósito central o causa final del adulto técnico es hacer todo lo que procede utilitariamente y hacerlo bien hecho. Quiero aquí contrastar el adulto técnico con el adulto ético. El adulto ético busca hacer las cosas buenas, éticamente buenas. Y el adulto técnico busca hacer las cosas técnicamente bien hechas. No es lo mismo. Entonces, un criminal de alto nivel puede ser un adulto. Técnico, sí. Claro, porque si no, que ni a criminal se meta, porque a la primera por maleta se lo van a echar. Es malo, pero es tan maleta siendo malo que a la primera lo pesca la policía, ¿no? No, el mal hay que hacerlo bien hecho. Porque si no, pues, luego te ven la cola de cocodrilo, ¿no? Entonces, la mayor parte de los delincuentes que tienen éxito, como aquel famoso falsificador de billetes sobre el cual se hizo una película con Leonardo DiCaprio, que se llamó Alcánzame si puedes, no sé cómo se llamó en inglés, pero en español así se llama, Alcánzame si puedes, o Atrápame si puedes, perdón. Es la historia de un criminal de altísimo nivel, inteligentísimo, que les robó a los bancos algo así como $1,000 millones, falsificando cheques y pagarés. Era piloto él, ¿verdad? Él era piloto, sí. Uh-huh. Bueno, ese es un prototipo perfecto de lo que es un adulto técnico. Uh-huh. El mal bien hecho. Uh-huh. Pero también puede hacer el bien hecho. Y es absolutamente indispensable que, aparte de ser un adulto que hace las cosas moralmente, éticamente correctas, éticamente buenas, como el adulto anterior que vimos, que es el adulto ético, es indispensable, sobre todo por la educación de nuestros hijos, que nos vean también hacer las cosas técnicamente bien hechas. Nuestro trabajo, si eres un troquero, pues un manejo impecable, con ahorro de gasolina, con bajo riesgo, ¿sí? Con mucha precaución, porque tu familia te espera en casa. Si tú haces las cosas técnicamente bien, pues gozarás de una larga vida, con mucha salud, con bajo riesgo y muy pocas enfermedades, o ninguna. ¿Por qué? Porque haces las cosas bien hechas. Ese es el adulto técnico. Ahora bien,
no quiero cerrar este subtema del adulto ético sin referirme a cómo es una persona que es muy técnica, que hace las cosas muy bien, pero que no es ético. ¿Cómo sería una persona así? A ver, piénsenlo. ¿Puedes volver a repetirlo? Repito la pregunta. ¿Cómo es en la vida real una persona que es muy técnica, que hace las cosas bien hechas, pero cuya conciencia, cuya forma de vivir no es la búsqueda de hacer las cosas éticamente buenas? O sea, que tiene un adulto ético casi nulo, de unos cuantos puntitos, y tiene un adulto técnico grandote. ¿Cómo es en la vida real? ¿Cómo se comporta en la vida real? Nada que ver. Repito el concepto. No tiene adulto ético, o lo tiene muy poco desarrollado, pero tiene un adulto técnico muy elevado, muy eficiente, muy eficaz, muy bien hecho. ¿Cómo se comporta en la vida diaria? ¿Ni idea? Dedúzcanlo. Hace las cosas bien hechas, pero no tiene ética. ¿Cómo es? ¿No? Pues lo voy a decir a la mexicana. Es un hijo de la tiznada. ¿Sí? Es un psicópata, para decirlo en lenguaje elegante. Es un malvado. Es un perverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal lo hace bien. Creo que no me he logrado explicar la diferencia. Si hubiera yo logrado explicar la diferencia, ya me hubieran contestado. Entonces el que no pudo explicarla soy yo. Asumo mi culpa. Político, narcopsicópata. Correcto, Toño, ya le diste. Muy bien. Es un narcopolítico, narcopsicópata. Y además, al estilo de Manlio Fabio Beltrones, ¿sí?, que en mi novela se llama Manlio Feotrones, ¿sí?, nadie lo pesca. Es más, ya están amparados todos ellos. ¿Sí? Ya se ampararon para que al terminar el sexenio, a las 12 de la noche del 30 de noviembre, nadie pueda meterlos al bote. ¿Sí? Y ya el PG dijo que está bien, que los va a perdonar. ¿Sí? Otro psicópata, ¿no?, que hace el mal bien hecho. Para llegar ahí donde está, ¿cuántas cosas perversas tuvo que hacer bien hechas? Todas. Entonces, en la vida cotidiana, hablando de hijos, por ejemplo, de nada sirve tener un buen estudiante. Puede ser un magnífico estudiante. Puede tener becas en el MTI o en la mejor universidad europea. Eso no es lo importante. Lo importante no es que sea eficiente y eficaz. Lo importante primero es que sea una buena persona. Muchos papás cometen un error terrible cuando yo pregunto en un grupo pequeño o grande, ¿cuál es tu principal propósito con tus hijos? Y me dicen una reverenda barrabasada. Ay, yo quiero que mis hijos sean muy felices. Tache. No puedes buscar que tus hijos sean felices a menos que primero logres que tus hijos sean buenos. Como que le cayó el 20. ¿Cómo vas a lograr un hijo feliz? Relativamente feliz, porque en esta vida ya sabemos que es un valle de lágrimas. Porque en cualquier momento nos puede pasar lo peor. Y bueno, la persona que tiene una ética sólida, recia, profunda, basada en su fe en Dios, por ejemplo, pues sabe que Dios permite ciertas tragedias para garantizar nuestra salvación. La misericordia divina nunca te llevará a una circunstancia que no puedas resolver en función de salvar tu alma. Eso quiere decir que Dios nunca te va a colocar en una situación tan cruel que esa situación pueda llevarte a perder tu alma. Si no, no sería Dios. Entonces, lo importante en la formación de nuestros hijos no es que saquen buenas calificaciones, en primer lugar. Lo importante no es que sean buenos estudiantes.
En primer lugar, se necesita que sean buenas personas, que tengan una conciencia ética, recta e ilustrada, que distingan bien entre el bien y el mal. A ver, vayan a cualquier universidad y pregúntenle a cualquier chavo qué piensa de la ideología de género. ¿Qué nos van a decir? Que está bien. Está bien. Que respetan. ¿Cuál es la respuesta que más he recogido yo en la náhuatl de legionarios? Es normal. ¿Es normal? Normal, déjalo. Ay, Juan Bosco, por favor, vive y deja vivir, no te azotes. ¿Sí? Eso era de antes, ya no se usa. La castidad, ¿qué es eso? Se come o vuela. ¿Sí? Entonces, el propósito central es que nosotros desarrollemos en nuestros hijos un adulto ético antes que un adulto técnico. Ahora bien, en honor a la verdad debo decir que si además de desarrollar un adulto ético, logramos desarrollar un adulto técnico, no, bueno, maravilloso, ¿no? Estamos acercándonos al concepto de adulto integrado. Bien, ese es el adulto técnico. Y voy a poner un ejemplo histórico de lo que hace un adulto técnico cuando no tiene árbol genealógico, cuando no tiene mère, ¿no? En francés se oye menos feo, siempre. El francés es la langue diplomatique. Puedes decir lo que sea y no se oye feo. Entonces, ¿qué sucede? Con una anécdota de la Segunda Guerra Mundial voy a ilustrar lo que es la personalidad del adulto técnico que no tiene árbol genealógico. O sea, que no tiene ni abuela, ni madre, ni nada. Que está educado técnicamente de modo impecable. Y que el mal lo puede hacer bien hecho. Pues la historia se refiere, y esta nunca la he narrado en un curso de desarrollo, no sé por qué, ahorita me acordé de esta tremenda anécdota que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Hitler está bastante diezmado y ya se ve que va a perder la guerra. Entonces el alto mando aliado, Roosevelt, Stalin, De Gaulle, Churchill, bien, se juntan en una ciudad a escondidas y deciden bombardear la ciudad Cruz Roja de Alemania. En la ciudad Cruz Roja de Alemania, había ciudad Cruz Roja en Rusia, ciudad Cruz Roja en todos los países en guerra, había una ciudad Cruz Roja, y quiere decir que esa ciudad estaba libre de bombardeos. Y hasta Hitler respetaba las ciudades Cruz Roja de sus enemigos. También los japoneses y los italianos. Estos tres países formaban el eje aliado. París, Roma, Tokio. Perdón, me equivoqué. Berlín, Roma, Tokio. ¿Sí? Entonces se reúnen estos cuatro jerarcas sionistas, mafiosos de lo peor, Stalin, Roosevelt, De Gaulle y Churchill, y deciden bombardear la ciudad Cruz Roja de Alemania. La ciudad Cruz Roja de Alemania todavía existe, es una ciudad maravillosa, preciosa, que yo he visitado 2 o 3 veces, se llama Dresden, es llamada la Venecia del río Elba, por lo pintoresca que es, las maravillas arquitectónicas que los alemanes católicos y protestantes lograron reparar después de la guerra. Se ven los muros reconstruidos pero con piedras quemadas. Por eso la iglesia de Nuestra Señora en el centro de Dresden se ve blanco y negro. ¿Por qué? Porque la mitad de las piedras quedaron calcinadas. Y con todo y las piedras calcinadas levantaron su iglesia en un acto de heroísmo verdaderamente sensacional. Pero ¿a qué me refiero con la decisión de bombardear la ciudad Cruz Roja de Dresden? ¿Cómo se llamaba el otro? Mussolini. Mussolini era el jerarca italiano, ¿sí? Hitler, el alemán, y el japonés, el emperador Hirohito. Entonces deciden bombardear y le piden el bombardeo a 22 pilotos rusos, porque los pilotos rusos eran los más eficientes, los que menos aviones caídos tenían, los que podían, digamos, burlar las defensas antiaéreas alemanas.
eran los pilotos rusos. Entonces llaman a los 22 mejores pilotos rusos, ¿sí?, y les proponen el plan de bombardear Dresden. ¿Y qué creen que dijeron los 22 pilotos después de conocer la logística del ataque? Tal día, a tal hora, ustedes van a empezar a soltar tantos miles de toneladas de bombas de fósforo. Porque de lo que se trata no es de matar alemanes al estallido de las bombas. De lo que se trata es de que caigan bombas incendiarias y dejarlos ardiendo vivos por 8 días. De eso se trata. ¿Y cuál es el objetivo de torturar de semejante manera a 500,000 de personas que están ahí refugiadas? El objetivo es minar la moral del pueblo alemán, tan de necios que no se quieren rendir. Entonces, para que se rindan, vamos a quemarles a Dresden, pero de esa manera, con bombas de fósforo, a ver si así entienden. Imagínense a los 4 sátrapas dando la orden, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los pilotos rusos? ¿Qué creen que hicieron? No saben. Vale la pena que lo sepan. Se negaron. Dijeron, no bombardeamos Dresden. Y entonces se enfurecieron los 4 mafiosos que eran los presidentes de sus respectivas naciones, se enfurecieron y Churchill dijo, si ustedes no obedecen bombardear Dresden, los vamos a fusilar por alta traición. Y el jefe de los 22 pilotos rusos dijo, pues ya se tardaron. Sobre nuestro cadáver, no bombardeamos Dresden. Y el alto mando aliado decidió bombardear Dresden, decidió fusilar a los 22 pilotos rusos. Los fusilaron. Y entonces los 4 mafiosos, que hoy se honran en este país y en todo el mundo disque libre como héroes. ¿Y ahora qué hacemos? Y Churchill dijo, ay, mis chicos esos que cantan God Save the Queen, esos sí van a querer bombardear Dresden. Y llamaron a 22 pilotos ingleses. Les expusieron el plan de bombardeo. Y los pilotos ingleses, esos que cantan Dios salve a la reina, porque así empieza el himno inglés. Aquí empieza tararán, tan, 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 ¿no? El inglés no me conozco la musiquita, pero así empieza. Dios salve a la reina. Esos que cantan Dios salve a la reina decidieron bombardear Grecia. Les dieron los mejores aviones, las bombas de fósforo, centenares de toneladas de bombas de fósforo. De hecho, dejaban caer la carga y regresaban al límite de su vuelo, a 600 kilómetros de distancia, volvían a tomar la siguiente carga y así durante 3 meses ininterrumpidos bombardearon Dresden. Murieron 600,000 personas quemadas vivas. ¿Quién sabía esto? Si yo me paro ahorita en una universidad de cualquier país de la Tierra, nadie lo sabe. Pero sobran los documentos sobre esto. Además, pues, si un día pueden ir a Europa, vayan a Dresden, vayan a la alcaldía de la ciudad y vean, hay películas, hay fotografías, hay testimonios. ¿Esto es en Berlín? No, Dresden. Es en Alemania. No está muy lejos de Berlín, calcúlate unos 300 kilómetros, ¿sí?, al sur de Berlín, en el río Elbach, es un río hermosísimo. Y es una ciudad verdaderamente espectacularmente hermosa que ellos, los alemanes católicos y protestantes, lograron reconstruir después de 40 años de esfuerzos, ¿no?, cotidianos, de entre las más terribles ruinas, ¿no? Se calcula que del 1,000,000 de alemancitos que había ahí, que la mayor parte eran niños, mujeres, ancianos, heridos de guerra, por lo bajo murieron 600,000 personas. Más que en Hiroshima y Nagasaki juntos. Más. Claro, no hubo tantas secuelas como con las bombas atómicas, pero esta anécdota la cuento para que todo el mundo entienda en la vida diaria que si no somos éticos, primero que técnicos, podemos bombardear a la esposa con bombas de fósforo. ¿Sí? ¿Y de dónde salen las bombas de fósforo? Pues de la boca. Ay, gorda.
Ay, estoy harto de... Ya cayó la bomba de fósforo. O al revés. O al revés. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Que también se da. También se da. De allá para acá y de aquí para allá. Y esta anécdota, aplíquenla a la vida del hogar. Midan sus palabras. Midan su manera de hablar. Si piden la sal, pídanla bonito. Pídanla con ternura. Si piden un vaso de leche, si piden una cenita, un desayunito, lo que sea, cualquier cosa, siempre díganla cantando. Díganla cantando. Sí, De que hay un, cantadito. de que hay un programa de radio donde pídala cantando. Pídala cantando. ¿Cómo es el adulto técnico? El adulto técnico es seco, frío, a lo que te truje. ¿Cómo hace el amor el adulto técnico? Hoy no toca, vaya. Ay, O al revés, hoy toca, acuéstate. Pum, 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 listo, hasta mañana. No hay cortejo, no hay flores, no hay mariachis, no hay ternura, no hay calentamiento previo, nada. ¿Sí? Es brutal. Calentamiento global. Bueno, si está muy gordita, sí. ¿Están flacos? Pues sería calentamiento local. Bien, entonces, ese es el segundo adulto que si lo utilizamos para nuestras relaciones interpersonales, equivale a bombardear al prójimo con bombas de fósforo. Y equivale a que lo vamos a estar tatemando durante los 30 próximos años que nos aguante. Literalmente. Se va a estar consumiendo de tristeza, de pena, de aislamiento, de soledad. Sí, el marido es un buen trabajador y no falta el gasto y paga todos los biles, ¿no? Y no es tramposo. Es simplemente una amenaza tecnológica. Es una neurona con patas. neurona. Qué grueso, ¿eh? Y terminamos la sesión con el último ego-estado, el último personaje.